en un evento con un enfoque sostenible. Es más, estaban creando una comunidad sostenible en la selva panameña. Wow. Ahí conozco al founder de Celina, que en ese entonces era un hostal en Panamá, en una playa surf. Y él me cuenta su visión. Estoy creando este brand de hoteles a nivel global para digital nomads, nómadas digitales, que en ese entonces, estoy hablando 2015, nadie sabía qué era eso. Sí. Y me dice, y necesito encontrar la gente correcta y crear la cultura correcta. Y entonces yo le dije, yo te puedo ayudar con eso. De una, ¿cuándo empiezas? Y es que, bueno, después de mi cumpleaños, que es la próxima semana. Next thing you know, o sea, estoy entrando, en ese entonces éramos 5 gatos en una oficina, un cuarto. Todo en Panamá. Todo sucedió en Panamá. Todo en Panamá. Y bueno, Celina, para los que no conocen, terminó siendo una empresa a nivel global que salió pública en la bolsa en el 2022. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Startup Sessions. Esta vez tengo el placer de estar conversando con Virginia Campo. ¿Cómo presentarte? Aquí tengo alguna ayuda a memoria, porque bueno, son como muchas cosas juntas, pero bueno, podemos decir que fundadora de Fractured People, anteriormente VP de People en Celina, donde bueno, ahí nos va a contar un poco cómo fue esto de escalar de 12 a 1.500 empleados en 2 años. Head of Community en Platzi también anteriormente y directora de programas y community en Latitud. Actualmente también columnista en Startup Journal, que después también vamos a estar contando un poco qué es Startup Journal y bueno, que nos conocimos un poquito por allí. Columnista de una temática que personalmente me apasiona mucho y es Shift Plus Work, que aborda distintas temáticas relacionadas con el trabajo, el futuro del trabajo y demás, que también ahí nos va a contar un poquito de eso. Y bueno, nada, bienvenida. ¿Cómo estás hoy? ¿Con dónde te encontrás? Contanos un poquito de ti. No, gracias primero que todo por la invitación. Estoy súper emocionada de venir a hablar un poco todos estos cambios que están sucediendo en el futuro del trabajo, en recursos humanos, con nuestros equipos. Así que de verdad, gracias. Estoy en California, así que es tempranito aquí. Vivo en el desierto californiano y como siempre se tiene que hablar del clima, por fin ya se acabó el verano. Acá nuestros veranos son de 40 grados para arriba, Wow, así que hoy es el primer día frío. Lo cual significa que estamos como en 22 grados, wow. empezando a la temperatura, así que sí. Sí. Eh, pero no, muy feliz de estar acá y a pesar de que vivo en Estados Unidos, pues siempre conectada con la región y siempre trabajando con startups y founders en LATAM. Qué bien, qué bien. Bueno, gracias. Y sé que también es temprano allí, así que bueno, gracias por hacerte también el espacio y el tiempo para poder conversar. Me parece súper interesante abordar la temática de las nuevas formas de trabajo que hoy en día nos tocan de lleno. Bueno, puntualmente acá hablamos generalmente de mundo startup, pero creo que atraviesa a distintos tipos de industrias, de tamaños de distintos tipos de empresas y demás. Así que genuinamente creo que es muy interesante lo que estás haciendo actualmente con Fracture People y eventualmente cómo abordás los temas. Hablamos antes, bueno, mencioné anteriormente la columna de Startup Journal. Me parece súper interesante empezar a conversar estos temas. Pero bueno, ¿querés contarnos un poco primero? Porque siempre lo que intentamos es, antes de adentrarnos en las temáticas como puntuales, que acá creo que vamos a hablar mucho de Future of Work, de distintas como modalidades y evolución de lo que son los trabajos mixtos. Contarnos un poco acerca de vos, de tu background, las empresas por las cuales trabajaste, como para que te puedan conocer un poco más. De una, de una. Bueno, hablando de la palabra mixta, creo que esa es como la mejor definición de mi carrera hasta la fecha. Yo estudié relaciones internacionales, mi sueño era ser diplomática, hacer carrera en la ONU, y desde muy joven entré a Naciones Unidas. Entonces yo empecé, digamos, en el mundo un poco de la burocracia, de ONGs, pero siempre con un enfoque muy global.
Y luego me di cuenta que eso no era para mí. Yo siempre tenía un espíritu súper emprendedor, y siempre digamos, me he categorizado más por, intrapreneur, ¿no? Como emprendedora interna. Yo amo que la gente me cuente sus ideas, su norte y ayudarles a que suceda. Entonces es como un mix de el emprendimiento y ese chip emprendedor aplicado a lo interno. Y bueno, salgo del mundo de ONGs, y termino como más en grassroots, ONGs más chiquitas, haciendo, y por cosas de la vida, eh, en un evento con un enfoque sostenible. Es más, estaban creando una comunidad sostenible en la selva panameña. Wow. Ahí conozco al founder de Selena, que en ese entonces era un hostal en Panamá, en una playa surf. Y él me cuenta su visión. Estoy creando este brand de hoteles a nivel global para digital nomads, nómadas digitales, que en ese entonces, estoy hablando 2015, nadie sabía qué era eso. Sí. Y me dice, y necesito encontrar la gente correcta y crear la cultura correcta. Y entonces yo le dije, yo te puedo ayudar con eso. De una, ¿cuándo empiezas? Y es que, bueno, después de mi cumpleaños, que es la próxima semana. Next thing you know, o sea, estoy entrando, en ese entonces éramos 5 gatos en una oficina, un cuarto. Todo en Panamá. Todo sucedió en Panamá. Todo en Panamá. Y bueno, Celina, para los que no conocen, terminó siendo, una empresa a nivel global que salió pública en la bolsa en el 2022 y llegó a tener 150 hoteles en más de 70 países en el mundo. Y pues yo terminé siendo la primera VP of People, o persona que lideró todo lo que era recursos humanos, pero construyéndolo desde cero. O sea, no teníamos ni contratos. Y bueno, como dije, fui la empleada número 5. A nivel corporativo, se tenía un hotel, entonces un poquito más. Y llevé la empresa a como 1.500 personas, sin contar rotación, probablemente fueron más. Pero fue una experiencia increíble y digamos es un poco lo que me formó eventualmente a lo que estoy haciendo hoy en día, que es, yo digo que Celina me dio como un PhD en recursos humanos porque me tocó aprender de todo y de manera muy, muy rápida y haciendo, ¿no? No era como que aprendía y me tomaba el lujo de aprender por mucho tiempo, sino era como que me decían algo y por ahí mismo aplicar. Y, así que sí, esa es un poquito, y bueno, eventualmente cambio comunidad, como lo mencionaste, porque simplemente quería, al final comunidad también son personas, solo que el cambio es que en recursos humanos te enfocas en tu cliente interno, tus personas, tu equipo, y en comunidad te enfocas en tu cliente, en tus usuarios. Entonces, em, pues sí, terminé haciendo comunidad para un fondo, que es muy conocido a nivel América Latina, se llama Latitud. También fui early ahí, ayudé a crear los programas y 3 comunidades diferentes. Y luego pasé a Platzi, que es un monstruo en comunidad, manejando una comunidad de 5 millones de estudiantes que se divide en subcomunidades. Hay comunidad de AI, de mujeres, de startups. Entonces, bueno, ese es un poquito mi background, y por eso tengo como los 2 sombreros, que al final son sombreros de entender a personas, uno de HR y uno de comunidad. Sí, no, tienen totalmente uno quizás lo veo afuera y lo primero que no sé si lo primero que pensé, pero cuando vi, o cuando empecé a indagar un poquito acerca de ti, el paso por Celina y luego gente de comunidad, bueno, Platzi, Latitud y demás, es, uy, pero es un pivot importante, pero en definitiva también es trabajar con personas. Y como bien mencionabas, el tema del cliente interno, cliente externo, creo que tienen muchos puntos en común, digo, los roles, por más que, y bueno, y también las industrias pueden ser diferentes, pero también hay puntos que lo atraviesan. Me resulta súper interesante lo que comentabas al principio de hacer como un PhD en todo lo que tiene que ver con people, recursos humanos, y qué desafío tuvo que haber sido de repente armar todos los procesos desde cero, porque pienso, y bueno, mi background tiene que ver justamente con
recursos humanos. Bueno, en Argentina puntualmente estudié relaciones del trabajo en la UBA y siempre estuve trabajando desde el lado de acompañar empresas, startups, bueno, en algún momento también fueron multinacionales, con todo lo que tiene que ver con people. Y pienso esto de crear un área desde cero, desde el armado de las descripciones de puestos, los procesos de selección, beneficios, temas legales, a medida que fueron expandiéndose a otros países. Digo, hay tantos como puntos y frentes que abarcar que imagino que fue completamente un desafío desde cero y no viniendo de ese mundo, pienso también. Y que en ese entonces, o sea, estamos hablando del 2015 al 2018, no había Y inteligencia artificial, no había todo lo que vamos a hablar hoy, que hoy en día me apasiona porque está cambiando la forma en la que trabajamos, pero en ese entonces, por ejemplo, contratar a, digamos, nosotros nuestra sede era en Panamá al principio, y contratar a alguien en Colombia significaba que yo tenía que ir a Colombia, juntarme con abogados laborales. Teníamos que no, crear una entidad para contratar en Colombia o tercerizar talento en Colombia, pero por ejemplo, Deal, todas estas plataformas que sé que vamos a entrar a hablar, que hoy en día existen y que también cambiaron mucho la forma y nos permite contratar a nivel global y en diferentes formatos, no existía. Entonces era un reto logístico increíble también. Em, pero sí, 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 muy buen punto el tema de dimensionar de cómo era la forma de trabajar en ese entonces, porque hoy en día es, por ejemplo, nosotras, yo te escribí, estuvimos en una meet, conectamos, ni siquiera nos conocimos en Argentina. Bueno, comento, estuviste en Argentina hace algunos meses, pero no nos cruzamos ahí, nos terminamos conociendo por una comunidad y todo fue virtual y no tuvimos ni que viajar ni... Y claro, en ese entonces era todo como más no sé si más lento es la palabra, pero en algún punto sí, porque requería otro tipo de movilidad. Hoy en día, muchas de estas cuestiones, quizás comentás lo de los abogados, lo puedes resolver en consultas de manera virtual y potencialmente, bueno, sí, quizás viajar para cuestiones más puntuales, pero antes los procesos tardaban un poco más justamente porque la tecnología quizás no estaba a la altura o no acompañaba como sucede hoy en día. Infiero. sí, sí, Le desafío. totalmente. Totalmente, y hablando como para darte una idea, en Celina en algún punto estábamos abriendo entre 1 a 2 hoteles mensuales y usualmente podía ser que estos 2 hoteles no fueran en el mismo país. Entonces, eso lo que significaba, y luego lo ataremos al tema al que vamos a hablar, que la contratación era mucho más elevada que lo que hubiera sido hoy en día. Sí, porque nos tocaba contratar que el abogado laboral, representantes legales, personas que hoy en día probablemente no hubiéramos tenido que buscar o contratar porque hubiéramos podido contratar a través de Deal, On Top, Remote, o buscar a alguien fraccional que nos ayudara puntualmente con eso, en vez de contratarlo full time. Entonces sí, o sea, el mundo está cambiando, pero en mi opinión está cambiando para que seamos eficientes y en el mundo startupero, como eso se traduce, es que vamos a poder crecer de manera que probablemente ahorita mismo ni siquiera lo entendemos, pero muy, muy rápido. Total, y relacionado con, ya que me hace el pie un poco para hablar de estas como nuevas formas de contratación, que quizás lo habitual o hace algunos años era, bueno, tengo que contratar, es talento full time, y hoy en día vemos que ya hace varios años están naciendo nuevas formas de contratación. Me gustaría entender un poco cómo nace Fracture People en relación a estas nuevas modalidades de contratación, si puedes contarnos un poco más. Sí, ¿Qué problema viene a resolver eventualmente? mira que, bueno, en Practice People, digamos, formalmente, nace de nuevo, digamos, en el 2023, eh, pero ya venía desde 2018, cuando yo salgo de Celina, hasta el 2020, yo me independicé y empecé a hacer consultorías de recursos humanos con diferentes startups, más que todo en el sector de y en la industria de travel y hotelería, ¿no? Algunas que de pronto, bueno, eran globales, no eran tan LATAM, pero Remote Year, Hacker Paradise, estuve en Asia, trabajé como con una marca parecida a Celina que estaba tratando de hacer lo mismo en Asia, que se llama Outpost. You name it, o sea, me enfoqué mucho como que en la industria de hotelería
pero era consultoría, así le llamábamos en ese entonces, pero en verdad ahora que lo pienso, ya yo estaba haciendo trabajo fraccional. Y ahora hice el shift de llamarle fraccional. ¿Y qué es lo que significa y por qué nace Fracty People? Es porque usualmente las startups en nuestra región y en verdad a nivel global, cuando están empezando, necesitan cierto nivel de expertise y seniority, pero usualmente no lo contratan porque es talento caro o talento que no se va a mover a una empresa que tiene un alto riesgo de no funcionar o que va a exigir ciertos beneficios o formalidades que de pronto tienen en un trabajo o tuvieron en un trabajo que una startup en estadio muy temprano no les puede dar. Sí. Entonces, este gap de aprendizaje, por eso las startups, yo siento que por eso muchas startups fracasan, porque no tuvieron acceso a alguien que ya lo ha hecho, que ya entendía, que ya les puede decir, ojo con esto puede costarles esto. Entonces, Fracty People lo que es talento fraccional en HR y sí hago comunidad también, tengo mis dos sombreros, solo que actualmente, digamos, el 90% de mi trabajo es en recursos humanos. Lo que resuelvo es eso, es un poco que las startups tengan acceso a profesionales con cierto seniority, con cierta experiencia, de modo fraccional. ¿Y qué significa fraccional? Que es, por ejemplo, mi budget son $1,000 y eso es 10 horas. Entonces, 10 horas es lo que te puedo pagar. ¿Qué podemos hacer? Necesito resolver esto, y es listo. Entonces yo te guío en eso, trabajo con tu equipo y ese equipo no tiene que ser un equipo de HR, o sea, puede ser los founders, quien sea. El punto es que que es una forma de poder alinear la necesidad de una startup en cuanto a conocimiento, expertise, con su presupuesto y poderles dar como que esa guía, ese advising para ojalá ahorrarles tiempo y costos a futuro. Excelente. Y en tu caso quizás está como muy abocado por tu background, experiencia, siempre hablando a temas de HR, pero también esta práctica, justo te comentaba hace unos días que había hablado con un chico que se llama Agustín Polito, que él ofrecía, bueno, no sé si sigue ofreciendo, pero en su momento ofrecía servicios, por ejemplo, de fractional CTO. Entonces, esta nueva modalidad en verdad es transversal a distintos tipos de experiencia. O sea, no solamente yo, para los que quizás desconocen absolutamente de esta nueva forma de trabajar. Puede ser alguien, un experto en marketing, un experto en finanzas, vos experta en Sí, psicología, como que totalmente. Es que, digamos, usualmente en una startup no se justifica tener un C-level hasta mucho después, ¿no? El C-level, o sea, un CFO, un CTO, o sea, al principio los founders lo hacen todo y porque los founders están haciendo todo, pues nuevamente hay muchas cosas que no pueden pasar o que no se pueden predecir por también sus expertise están limitados, o sea, no todos podemos ser expertos en algo. Entonces, lo que Fractional permite es que tú tengas acceso a talento senior con más conocimiento, pero de una forma fraccional o sea, que se alinee con tu presupuesto. bien. Y esto está vinculado también con la última columna o una de las últimas columnas que redactaste para los chicos de Startup Journal, que habla un poco de esto de los esquemas mixtos. A mí me resultó como muy interesante que en parte de esa columna hablabas como de distintos tipos de modalidades, ¿no? Empezamos hablando al principio de, bueno, la habitual o la típica hace algunos años era full time, pero también hay otros, advisors, part-time y demás. ¿Querés contar un poco esto como para aquellos que de repente cuando, no sé, se preguntan qué es hablar de equipos mixtos? Sí, 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 de una. Mira, hoy en día hay muchas modalidades y muchas terminologías, entonces como para definirlas rápidamente, pues full time es tus colaboradores de planta, o sea, el core del negocio, que tienen un contrato en el cual tienen que cumplir cierto horario, usualmente están en una planilla, tienen, digamos, también muchas veces los beneficios que la ley laboral dice que deben de tener, digamos, es tu nómina.
Sí. Cambia la palabra cambia en diferentes países en LATAM, entonces estoy tratando de usar palabras que de pronto se entienden. Eh, Luego tienes part-time, que también era bastante conocido y ya tenemos bastante tiempo con esta terminología, que es colaboradores que vienen mediodía, hacen menos horas, pero usualmente también tienen un contrato y tienen ciertos beneficios, entonces son como medio que considerados internos. Luego, creo que la siguiente modalidad que empezó a aparecer mucho fue freelancers. Y empezó, si te pones a ver, los freelancers casi siempre eran diseñadores gráficos, eran como que un poco más artísticos, luego se pasó un poco más a tecnología, pero los freelancers usualmente cobran por proyecto, por hora, como y tienen un enfoque específico. Em, Luego tienes, pues esto también viene un poco de hace rato, los consultores o los advisors, que digamos los que pusieron esa modalidad de moda fue un poco los Big Four, McKinsey, ¿sabes? PwC, todas estas firmas consultoras que traían expertos externos a un proyecto específico, pero un poco la palabra consultoría y advisor siempre se asoció también con un estadio mucho más después, o sea, cuando ya tu empresa puede pagar un consultor, era siempre como que, wow, podemos pagar un consultor, ¿no? Que imagino que también era algo costoso de repente pagar un consultor Total. externo, Y infiero que sobre todo estas firmas consultoras siempre pues se conocía como que si tú pagas un consultor externo es por 2 razones. Uno, porque ya la lograste y puedes pagar un consultor externo, o porque algo pasó y tuviste una auditoría y te tocó. claro, Eh, entonces era casi como un lujo, tener un consultor externo. Hoy en día, las 2 modalidades que, en mi opinión, son las que están creciendo y las que tienen mucha oportunidad, y sobre todo en LATAM, es todo lo que le llaman como outsource staffing, ¿no? Como, este modelo de staffing, es más, tengo unos amigos que hasta hicieron trademark de una palabra que me encanta, que es elastic workforce. ¿Qué significa esto? O sea, es personas que entran y salen en base a la necesidad del negocio. sí, A veces son contratadas por una tercera parte, entonces yo puedo dar el servicio de contratarte 3 desarrolladores, creo que, Rocío, eso es lo que hacen ustedes. Entonces, son sí, pagados por nosotros, pero te los prestamos, digamos, estoy hablando también en términos laborales, legales, sí, em, te los prestamos para X proyecto y hay este intercambio de, pues, tú nos pagas por estas 3 personas nuestras que te estamos prestando. claro. Y Ese esquema de software factory a veces es ese esquema de sí, exactamente, es que se llama es que staff augmentation, outsourcing, sí, ahí entran varias formalidades, pero creo que el punto con esto es que hay talento que entra y sale en base a la necesidad y se puede ampliar o achicar, o sea, puedes necesitar 5 personas este mes, pero el próximo 3 no importa, sacamos esas 2. Entonces, es exacto. una forma elástica de crecer y de ampliar tu planilla o tu workforce, tu equipo, en base a la necesidad del negocio, lo cual me parece fabuloso. Y luego la última, que es la que yo hago, que es fractional. Y lo que yo diría que es la diferencia con fractional, es que también un fractional entra por unas horas, un proyecto específico, entra y sale dependiendo de la necesidad del negocio, pero creo que el fractional talent tiende a ser un poco más senior. Entonces, los fractionals que estamos viendo son más como modalidad de un CMO, CTO, CHRO, este C-level, de que no vale la pena contratar desde el principio, pero que sí vale la pena tener a alguien por ahí rondando que puedes llamar o que, digamos, estamos seteando el sistema y las políticas de recursos humanos. Listo, tenemos una fractional CHRO por los próximos 3 meses y que esta persona también nos ayude a entrenar quién va a quedar internamente. Entonces, esa es un poco más la modalidad fractional y la definiría como que es un poco el talento más senior. Excelente, sí, sí, o sea, a priori debería tener, o sea, cierto expertise en una temática.
digo, para hacer uno fractional, digo, o alguna temática, o puede ser talent acquisition, puede ser training and development, onboarding, no sé, como que de repente quizás esta nueva modalidad tiene que ver más con, no sé si personas súper, súper seniors, pero sí con cierto expertise en determinadas temáticas, así que súper interesante y también por lo fluctuante que son las startups, que eventualmente no es tan lineal el hecho de, bueno, necesitar determinada cantidad de personas para un proyecto, esto puede variar. Así que es un trabajo que está como muy, siento, ¿no? Como orientado a objetivos y algo como más, hablabas lo de las horas y el seteo bien de las expectativas en, bueno, no solamente la cantidad de horas, sino también, bueno, qué se espera de esa persona que va a estar trabajando de manera fraccional por determinados momentos y quizás intermitentemente, porque imagino que quizá que no es algo como lineal, puede ser en un momento del año, al comienzo, al final, en el medio, como que es algo que también va fluctuando a lo largo de los años. ¿Y cómo ves? Vos comentabas al principio que, bueno, estás en Estados Unidos, seguramente tenés conexiones allá, o sea, ya hace varios años que estás allá, pero ¿cómo ves quizás a la TAM en relación a estas nuevas modalidades versus Estados Unidos? Digo, desde tu experiencia habiendo trabajado con distintos tipos de emprendedores. Creo que, es interesante porque más que quién está utilizando más fractionals y outsourcing, es más como que veo una gran dinámica entre la TAM y Estados Unidos, más que todo en este modelo de staff augmentation, de outsourcing. Estados Unidos se está beneficiando muchísimo de poder ahora reclutar talento en la TAM, en East, bueno, en Asia, en East Sí, Europe, en Europa del Este, ¿no? También a costos que su talento ya no, o sea, el talento técnico, sobre todo en Estados Unidos, entry level, es un salario que puedes cubrir en LATAM con 5 personas. sí, Entonces, creo que, lo que estamos viendo es que desde COVID, que se hizo el trabajo remoto mucho más popular y mucho más la norma, con nuevamente el nacimiento de estas herramientas como Deal on Top, Remote, Rippling, que te ayudan, que te permiten contratar alrededor del mundo, o Upwork, Freelancer, Fiverr, que te ayudan a identificar talento alrededor del mundo. El nacimiento de empresas que hacen staff augmentation, que hacen elastic workforce en tecnología. Todo esto está beneficiando que Estados Unidos pueda hacer outsourcing de muchos proyectos y también áreas en la TAM. Entonces, obvio también acá ves que startups están haciendo mucho fractional CMO, fractional CFO, fractional CTO, mucho fractional, pero creo que a donde está la oportunidad en América Latina en cuanto a relación de Estados Unidos es a tratar de estar más en estos software factories, en crear equipos que trabajan en proyectos con empresas acá. Esa simbiosis, digamos, está bastante interesante y está creciendo muchísimo. sí, nosotros desde el lado de Web Started, que bueno, justamente acompañamos desde el lado más de tecnología, o sea, armando desde necesidades puntuales, porque a veces es una startup de Estados Unidos que de repente necesita 2 desarrolladores, hasta necesito armar el equipo. Lo venimos viendo muy marcado. Nosotros empezamos previo a la pandemia, bueno, ahí COVID la pandemia fue como un antes y un después, porque antes, de repente en el 2017, 2018, decir, no, trabajo para una startup de Estados Unidos, era, pero ¿cómo? ¿Trabajás desde acá virtualmente, pero no vas a una oficina? Era como raro, o sea, hoy es raro decirlo, pero pasaba, pero no entiendo, vos, tu manager está en San Francisco y tu compañero, tenés un compañero en Colombia y vos estás en Buenos Aires, pero ¿cómo trabajás así? Y hoy en día, y a raíz de la pandemia, que creo que fue algo positivo, me parece, por lo menos en tecnología, existió esta posibilidad de ampliar el pool de talentos, es decir, bueno, estoy en Colombia, soy un founder en Colombia y puedo contratar en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, y ni hablemos también, como decías, del tema de los costos, que de repente
acá empezar, digo, bueno, yo actualmente me encuentro en Argentina, pero hablo por Latinoamérica, de repente poder trabajar en proyectos súper desafiantes, puntualmente hablando, no sé, en lugares como Austin, San Francisco, San Diego, New York y demás, para proyectos de allá, desde acá, con buenos salarios, de manera remota, y hoy en día con todas las posibilidades de, bueno, mencionabas Deal, On Top, distintas plataformas o mismo Upwork, sé que muchos contratan a través de ahí también. Digo, cada vez más está más la infraestructura y la estructura como para poder hacerlo, firmar contratos de manera virtual. Hay Recibir pagos por ejemplo, los freelancers ya no tienen que abrir cuenta en Estados Unidos para recibir, salarios dolarizados. Entonces, hay tantas herramientas que están saliendo, ¿no? Posibilidad cripto jugó un rol en esto también, y en Argentina, sobre todo, hay gente que recibía su pago en cripto y luego veía cómo lo cambiaba. O sea, es increíble lo que ha sucedido a raíz de la pandemia. Yo creo que o sea, la pandemia aceleró no solo que fuera más normalizado el trabajo remoto, pero también este globally distributed teams, ¿no? Crear equipos que están distribuidos a nivel global de forma legal. De totalmente. Sí, totalmente. Y otras cosas que, por ejemplo, más allá del tema de los pagos o los contratos, beneficios. No sé, hay una empresa que, bueno, justo hoy estaba realizando una hackathon acá en Argentina, que es los chicos de Atlas, que ofrecen beneficios flexibles. Entonces también es eso, de repente, bueno, soy una startup y tengo, de repente somos 20 personas distribuidas en 10 países diferentes. ¿Cómo administro? Bueno, no sé si te habrá pasado, pero el tema de la administración de los beneficios. Y tengo personas de diversas edades, con diversos intereses en diversas locaciones y hasta ahora hay plataformas de, bueno, beneficio flexible, no importa si estás en Panamá, en Argentina, en Estados Unidos, acceso a plataforma, lo mismo con todo lo que es el hardware, que a veces también es un tema de, uy, tengo que contratar, pero tengo una persona en Perú, en Bolivia, en Argentina, ¿cómo hago? Bueno, también están los chicos acá de Quick Teams, que bueno, se dedican a eso justamente y sé que hay distintas empresas así que van para todo lo que es proveer el hardware y digo, cómo se fueron ayornando en estos últimos 4 años, ese tipo de empresas también. Lo interesante de acá, yo creo que hay una oportunidad para la TAM también. Hablamos un poquito de HR Tech, que es esta conferencia que voy a ir la próxima semana, que es la conferencia más grande de Sí, tecnología y recursos humanos. Es en Las Vegas. Y recuerdo que el año pasado, Deal hizo un announcement que yo dije, ok, hacia allá vamos. Todo el mundo en Estados Unidos, ¿no? Estas plataformas Deal, HiBob, las plataformas de HR, Workday, sí, están todos peleando para ser la primera plataforma que cubre literal todo. Porque, ¿qué pasaba con HR y tecnología? En una empresa necesitaba un sistema para reclutar, un sistema para contratar, un sistema para pagar, un sistema para manejar beneficios, un sistema para hacer evaluaciones de desempeño. Terminaba una empresa con 7 sistemas, los colaboradores con 7 logins, y por eso gestionar talento era tan difícil. sí. Ahorita mismo lo que yo estoy viendo es que todos acá en Estados Unidos están peleando por ser la primera plataforma que te cubre todo. Claro, y Entonces, facilita la vida a recursos humanos, que no es menor. total, para nosotros les dije, por sí, pero la oportunidad que veo en LATAM es que si quieren cubrir todo, no es todo de pagos, beneficios, es todo en todo el mundo. Entonces, imagínate lo que significa eso. O sea, Deal ya incorporó lo que tú decías, que para algunas personas es como que qué bobada eso, era distribución de hardware. Este es un lío, esto es una logística Sí, que en sí. HR es un headache, pensar, ¿y ahora cómo le mando la computadora y los ¿Cómo te accesos? recupero? ¿Cómo? En Brasil, exacto, hay un offboarding, ¿cómo recupero la computadora que ahora está en Río de Janeiro y la compré en Estados Unidos? Deal ahora implementó dentro de su plataforma distribución de equipos en todo el mundo. Mirá, wow, no sabía, no estaba en tema, sí. Entonces, ¿qué significa eso y a qué voy? Cuando tú decías un poco de la relación, cómo estoy viendo esto en Estados Unidos y en la TAM. En la TAM, si por ejemplo está, ay, ¿cómo se llamaban? Había un founder en Latitud que hacía eso, que era hardware, manejo de hardware a nivel, y creo que ya creció a nivel LATAM, empezó en Brasil. eh,
TIL te puede comprar, ¿no? Porque Claro. TIL no quiere crear esto desde cero. Entonces existen oportunidades para las startups LATAM de tener exits y de incorporarse a una plataforma en Estados Unidos, eh, probablemente, o en Asia, who knows. Pero ahí creo que vamos a ver ahorita mismo mucho también acquisitions. Se viene como una Claro. etapa de todo el mundo está creando, mucha gente está creando productos con AI mucho más rápido, pero seguro hay un bigger fish y ese bigger fish va a estar adquiriendo los little fishes y ahí yo creo que también hay una oportunidad interesante para los emprendedores en Latam, creando una solución muy específica de conformar una solución más grande y más global. Bien, qué interesante el tema de repente integrar todos estos subáreas dentro de lo que es una empresa, de algunas que mencionaste, bueno, lo que es logística de hardware, onboarding, selección, bueno, hay tantas cosas y bueno, súper interesante también lo que comentabas del evento en Las Vegas. Ojalá que luego haya alguna columna relacionada Sí, con el la evento. de septiembre sobre eso, Sí, porque esa es mi conferencia donde yo voy para decir: "Oh my God, esto viene en el futuro". Es literal sí. como ver 10 años en el futuro, sobre todo para LATAM. Es como que, okey, ya estamos allá, déjame ver cómo nos preparamos acá para dar la talla casi. Es como una vista al futuro, en 3 días. Así que voy a hacer la próxima columna sobre eso. Me encanta de ahí de leerla y ver qué es lo que se viene un poco del future of work. Siendo un poco personas que nos escuchan, son founders que quizás están en estadios tempranos y de repente, nada, escuchan estos consejos o toda esta visión que das en relación a las nuevas modalidades de trabajo. Aquellas personas que quizás están en estadio temprano, recién empezando, fundando una startup y quieren armar equipo, ¿qué consejos prácticos podrías darles? Buenísima pregunta, Ro, porque creo que hay que aplicar esto, ¿no? Entonces, antes yo me acuerdo siempre era, nos sentábamos a hacer un headcount planning y era, es que, bueno, necesitamos como 100 colaboradores para llegar acá. Yo creo que hay que cambiar ese shift. Ya la mentalidad de necesito llenar sillas para considerarme eh, que estoy en etapa de crecimiento o para poder lograr X, ya no es la mentalidad, el chip se tiene que cambiar y en vez de pensar cuántas personas necesito para, es cuál es mi necesidad y qué combinación de talento necesito en cuanto a expertise, o sea, cómo puedo lograr esos objetivos de manera eficiente. Entonces, ¿yo cómo haría eso? Uno, me sentaría a definir cuál es mi equipo full time, ese equipo core, que sí o sí tengo que tener full time y contratar, más que todo me enfocaría en cuál es ese equipo operativo. Y luego identificaría un poco más el crecimiento en una mentalidad de proyectos que se vienen, ¿no? Entonces, vamos a lanzar este feature, vamos a tener nuestra primera evaluación de desempeño, vamos a levantar X ronda. Y entonces, en base a eso, decir, okey, si vamos a levantar X ronda, en vez de contratar un CFO y un equipo, yo qué sé, de investor relations, contraten un experto de manera fraccional o por deliverable para la ronda. Entonces, identifica proyectos y cómo los puedes resolver con talento externo fraccional. Luego también me enfocaría mucho en que alinear esas expectativas, porque cuando vemos como que cuando un talento fraccional o externo no funciona, usualmente es porque se fue muy, muy, muy claro con los entregables y las expectativas que se tenían. Entonces, hay que mapear eso súper bien. Y luego ya como que en el long term pensaría, me encantaría que piensen mucho en que a lo interno qué sistemas y qué tecnología tienen que tener, pero también cómo pueden crear una cultura inclusiva, que una persona que esté de manera fraccional contigo igual entienda cuál es la cultura de tu empresa y se sepa manejar dentro de esa cultura. Entonces, te doy un ejemplo. Por ejemplo,
Ahorita mismo, uno de mis clientes es un estudio financiero y yo hago todas mis presentaciones y todos mis deliverables en Notion. Y Sí, ayer, casualmente, tuvimos un check-in de alineación. Me dijeron: "Virte, o sea, estamos felices con tu trabajo, bla, 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 pero podemos usar PowerPoint, porque es que Notion nosotros no lo leemos, no lo entendemos". Y si te pones a ver, es simplemente algo cultural, o sea, claro. es un estudio financiero, priorizan productos, sus servicios, su calidad de servicio versus las herramientas de tecnología. Entonces, yo me tengo que adecuar a sus herramientas de tecnología que usan, porque si quiero que lean lo que yo les estoy dando, pues tengo que estar en su plataforma. Y que genere la menor fricción posible, que no sea simplemente por una tool no adecuada culturalmente para el estadio en el que están. Y sí, Entonces es eso, es como que pensar también como que qué cultura, qué herramientas a lo interno tengo que implementar que sean inclusivas con mi talento externo. Y del lado de recursos humanos, creo que va a haber un shift súper interesante también, que es ya no vamos a, o sea, nos toca recursos humanos antes, pues su responsabilidad principal era gestionar el talento interno. Ahora, gestionar el talento interno, externo y la tecnología que apoya a ese talento. total. Que no es Entonces, menor, no es para nada menor. O sea, el hecho de cómo nos vamos a conectar, por qué medios, todos van a, no sé si ya te ha pasado, perdón que te interrumpa, pero no, está bien. soy tengo de repente, no sé, trabajadores full time, part time, freelancers, fractionals, advisors. ¿A quién le doy acceso a qué? ¿A qué documentación? Quiero que todos accedan, no sé, por ejemplo, pensando cuando hablabas de nosotros tuvimos en WebStarter mucha documentación y fue como súper importante el momento uno documentar desde, hay un file que tenemos interno que es de welcome, bienvenida y un ingresa y ahí ponemos qué es, por ejemplo, no sé, desde qué es Slack, el buen detalladamente, que sí, uno All Hands, perdón, es para los que no saben, una modalidad Reunión. ¿cómo decirlo? ¿Cómo? Sí, de reuniones a nivel De empresa. reunión. Ajá. Exacto, donde contamos un poco acerca de la visión, la misión y lo hacemos cada 3 4 meses, pero quizás todos no lo saben. Entonces documentamos absolutamente todo como para que no haya ese tipo de fricciones. Pero pienso, ¿no? Si uno de repente va a tener 4 o 5 modalidades de trabajadores diferentes, también se tiene que plantear, bueno, ¿a qué le doy acceso, a qué no le doy acceso? Y documentar y tomarse el tiempo justamente para que no generen esa fricción quizás de, bueno, yo voy a trabajar en Notion, pero bueno, no, nosotros Notion no usamos, de repente utilizamos, no sé, PowerPoint o utilizamos algún tipo de otra herramienta. Bueno, pero yo me manejo más por WhatsApp, pero acá culturalmente el WhatsApp no tanto, es más Slack, digo, como hasta los Exacto. canales de comunicación diarias. Totalmente. Y eso es lo otro que iba a decir. O sea, yo tengo clientes ahorita mismo que usan, escríbeme todo por WhatsApp, otros que todo por Discord, todo por Slack, ¿no? Y entonces tú también como talento externo tienes que adecuarte a las herramientas que tus clientes utilizan, porque es parte de su cultura. Yo siempre, cuando hablamos de cultura, pensamos que "Ay, cultura son los valores, misión y visión de la empresa". No, cultura es las herramientas que utilizas todos los días también. Y por eso hablo también de esta cultura que tenemos que empezar a pensar si vamos a tener equipos mixtos y híbridos, qué herramientas tienen sentido utilizar, qué es de acceso público, qué es acceso interno solamente y qué es acceso con todo el equipo, sea externo o interno. O sea, todo esto hay que empezarlo a definir. Es más, yo creo, acá ya entrando como a temas futurísticos, Roy, Sí. estoy emocionada a ver que si se va a hablar de este tema en HR Tech este año, que eventualmente el departamento de recursos humanos no se va a llamar recursos humanos, porque vamos a tener más recursos de lo humano, ¿sabes? O sea, vamos a empezar a manejar también las inteligencias, las AI agents de todo el mundo. Sí, Entonces es como que Ro es nuestra copywriter, pero Ro viene con su AI helper, que es su AI que ya entrenó para que le haga todo el copy. Ok, o sea, ¿qué significa eso? uy, eso es claro. En cuanto a, porque son recursos de la empresa, al final recursos humanos,
maneja humanos porque eran los únicos recursos que había. Pero ahora Ahora cambiaron las reglas es del juego. Sí. ahora es humanos, tecnología, AI, agents, bots, who knows, o sea, ¿Y cómo regulo eso? ¿Cómo lo audito eventualmente también? Digo, también ahí va a haber un tema de estos, ahí va a haber entrar de todo, o sea, logística, seguridad, seguridad de la información, em, entonces va a ser un cambio súper interesante y un poco hablabas como que consejos prácticos para founders, lo amplía un poco también para recursos humanos dentro de startups, pero es empecemos a cambiar ese chip, empecemos a actualizarnos, a leer, ir a este tipo de conferencias para estar un paso más allá de lo que estamos viviendo hoy en día y ser parte de ese cambio y no quedarnos atrás. total. Y, o sea, en línea con esto, ya que lo mencionaste, el tema de los AI agents, ¿cómo ves el futuro de HR relacionado con el crecimiento de la AI, aplicada tanto a esto a equipos internos, externos? ¿Cómo lo estás viendo vos desde tu experiencia y también desde, bueno, las conferencias que vas y que también te proyectan un poco hacia lo que va a venir eventualmente? Yo estoy súper emocionada. Yo sé que ahorita mismo hay mucho miedo de que, ay, AI va a reemplazar, em, y también un poco la parte ética, ¿no? De AI y cómo sabemos, cómo podemos confiar plenamente en AI, si sí confiamos o no, y quién está entrenando el AI de X. O sea, yo creo que se viene una complejidad. em, eh, Muy interesante. Creo que AI no nos va a reemplazar, nos va a potenciar. Creo que eventualmente, nuevamente, o sea, yo de verdad le estoy apostando mucho a que los equipos van a ser híbridos y mixtos y que tú como talento humano vas a tener más, como vas a tener 5 trabajos en vez de un empleador. Yo sí creo que eventualmente muchos vamos a movernos a manera fraccional, porque lo que hacíamos full time ya no es full time, es 3 horas. Total, Entonces, tienes que llenar las otras 7 horas, o no 7, pues. Yo acá es que trabajando 10 horas, 10 horas, sí, 5, 5 horas, entonces llénalas con otras 2 empresas. total, sí. Entonces es como que es simplemente empezar a cambiar, porque guess what? Porque la gente me dice, no, pero entonces eso significa que ahora tengo que salir a buscar 3 trabajos, salir. Y maybe sí, pero yo sí creo que también van a haber muchas más empresas, porque lo que está pasando es que ahora podemos crear productos, servicios de manera más rápida. Entonces esto va a incrementar también el número de empresas, el número de emprendedores. Entonces, yo sí creo que vienen más oportunidades. Creo que lo que no podemos dejar que suceda es que nos quedemos atrás. Y esto es esto es en general para todos. O sea, creo que todos tenemos la responsabilidad de mantenernos actualizados, de mantenernos relevantes, de mantenernos activos. Em, y en cuanto a recursos humanos, creo que como diría un argentino, se viene un quilombo de cambios increíble, porque decía yo, hasta yo creo que va a cambiar el nombre del departamento y en vez de llamarse recursos humanos, bueno, en Estados Unidos hoy en día ya no se llama ni Human Resources, se llama People. People, Y sí. creo que eso ya también va a cambiar, no va a ser People, va a ser People, AI, bots. Entonces, Etcétera, etcétera, sí, sí, sí. al final lo que recursos humanos siempre hizo fue gestionar el talento y lo que tenemos que abrir nuestra mente como recursos humanos es que ese talento ya no viene solo de un ser humano, viene de un bot, viene de una inteligencia artificial, viene de sistemas, ¿no? Entonces es como que tenemos que empezar a adelantarnos y decir, ¿cómo voy a gestionar todos estos recursos de esta empresa? Tan diversos. Sí, y un punto que también viene en línea con esto de reinventarse, de, como decimos un poco en Argentina, tomar cartas sobre el asunto, tiene que ver con el desarrollo de, para mí, de las nuevas competencias de todos, porque uno quizás, por suerte,
puede dejar de hacer tareas operativas gracias a AI, que creo que ahí es donde viene a potenciar y uno abocarse más a cuestiones más estratégicas en donde genuinamente agregue valor, pero también creo que, bueno, la cuestión estratégica, la cuestión de venderse uno también, digo, esto de repente, bueno, ya no voy a estar quizás trabajando full time para una empresa, voy a estar trabajando de manera intermitente en distintos proyectos, también hace que uno tenga que salir a venderse de otra manera. Entonces, creo que ahí va a estar un poco, y creo que está también un poco vinculado con la marca personal de cada uno, el hecho de también decir, bueno, ¿y cómo me hago conocido? Porque anteriormente era, bueno, me armo un buen CV, me postulo, arranco los procesos y listo. Pero ahora quizás también hay otras formas para los candidatos de hacerse conocido, crear contenido en redes. Bueno, Twitter, he visto muchas personas que se posicionan en Twitter, TikTok, armar un newsletter. Bueno, en tu caso, por ejemplo, comentás lo de la columna, escribir en un medio o en más de uno, tener un podcast. Entonces, también creo que ahí hay un lindo desafío de todos los profesionales, no importa si uno viene de recursos humanos, de marketing, de finanzas y demás, de el desarrollo de su marca personal, que antes quizás estaba reducido al CV, de decir, bueno, armá un buen CV y ya te estás postulando a distintas oportunidades. Hoy quizás para mí ya en el corto mediano plazo eso solo no va a alcanzar. No sé qué pensás sobre esto, que podemos debatir un montón, pero Creo que hay que hacer otro podcast sobre eso. Totalmente de acuerdo contigo y creo que hay otro lado de la moneda también, ¿no? Porque es como que, ok, el talento ahora nosotros tenemos que salir a vendernos y por qué vamos a aportar valor y en qué y a varias empresas. Pero adivina que también las empresas ahora tienen que estar ok con que Ro me trabaja lo que me hacía full time ahora en 5 horas y entonces las otras 5 las estoy compartiendo. sí, Así lo pensarían ellos, pero en verdad no están con esta otra empresa. ¿Y qué significa eso? ¿Sabes? Porque ahora es dizque, los NDAs, los non-competes. claro, O sea, si Rose va a dar el mismo servicio a una empresa muy parecida a la mía, ¿qué significa eso? claro. Ya, Como, ahí volvemos a es ese como, cambio de chip. Entonces, yo como talento me voy a tener que vender para estar, para tener mis 8 horas en 3 diferentes empresas o lo que sea, eh, porque ahora soy mucho más eficiente. Y by the way, no hemos hablado tanto de las cifras, pero para darles un poquito de números, y acá le hago un shout out a un gran amigo, Gabriel, que hizo el primer estudio en la TAM de talento fraccional, se llama Lambda Club. em, y hablando con él hablábamos de la oportunidad que esto significa para las personas que están haciendo fractional hoy en día, freelancing también, están ganando 2 a 3 veces más su valor por hora que cuando eran full time. claro, wow, Entonces va a ser casi que un cambio, como un crecimiento profesional. Antes crecíamos hacia arriba, otro rol, ahora es que no, ahora podemos crecer de manera horizontal a otra empresa, pero ambas. cambié, sí, Sí, estoy ahora trabajando con 3 empresas, ganando más por hora, pero la empresa está pagando menos por mí. Pero entonces la empresa tiene que estar okey con el hecho de que yo trabajo para otras 2 más. claro. Es un cambio de chip de los dos lados, creo, que Sí, va a llevar tiempo, pero es eso también de lo importante es la confianza, ¿no? la El confianza la y tu confianza. profesionalismo también, o sea, de saber qué se comparte, qué no se comparte, qué es transferible, qué no es transferible, qué puedo utilizar acá, qué no puedo utilizar acá. O sea, es también manejar muy, muy bien eh, confidencialidad. Se viene, como decíamos, Transparencia, un quilombo de cambios para ambos, para nosotros, el workforce, pero también para las empresas que contratan, para los emprendedores. Sí, creo que estas relaciones laborales ya no son bilaterales, sino van a ser muchas. Eh, sí, es más, no sé si puedo decir esto en el podcast, pero acabo de pensar, es como que también como una relación amorosa y ahora que estamos mucho más open-minded a que tú no tienes una pareja de por vida. poliamor, el dice un poco Y claro, poliamor laboral. totalmente. Sí, 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 es esto de cambiar el chip que ya se está viendo hoy en día,
que va a llevar años, me parece, y que igualmente vas, o sea, lo siento como más exponencial y que se va a dar más rápido de lo que uno piensa. Quizás hoy nos escuchan y dicen, ¿de qué están hablando estas dos personas? Pero de repente en 2 años o tres ya empezamos a ver aún más marcadas estas modalidades que hoy en día, como pasaba, decíamos, pre-pandemia, hablar de trabajo para una startup en Estados Unidos, mi jefe está en Perú, tengo otro compañero, era como no, es imposible en el 2017 y hoy ya lo estamos viendo que por lo menos en tecnología es habitual. Eh, Interesantísimo. Pero justo ya estamos ahí en hora, pero nada, quería agradecerte, súper interesante la conversación. Me encantó conocer de vos, conocer tu historia, tu mirada en cuanto a estas nuevas modalidades de trabajo. Genuinamente es algo que me apasiona y que creo que está bueno traerlo, conversar. Recomiendo mucho, bueno, tu columna en Startup Journal. Encantada después de conocer más sobre el evento de Las Vegas y ver qué se viene. Y para los que, como para cerrar, para los que quieren contactarte, saber más de ti y demás, ¿por dónde te pueden encontrar, conectar y saber más de vos? Bueno, me encantaría que vayan y lean la columna mensual porque voy a estar hablando de estos temas, o sea, es enfocada 100% al futuro de trabajo, a la mezcla en tecnología y recursos humanos específicamente. Si quieren conectar conmigo a manera personal, Virginia Campo en LinkedIn, debería de aparecerles LinkedIn slash Virginia Campo y por Instagram o por X es Virgi Campo 12. Ahí, digamos, es más, ahí posteo más personal que profesional, pero hago un mix, un healthy mix de todo. Entonces creo que si me quieren seguir más como persona que soy, bienvenidos a seguirme en redes también. Muy bien. Bueno, después dejamos igualmente todos los links ahí en YouTube y en Spotify. Así que gracias de nuevo. Ojalá en algún momento nos encontremos, sea en Argentina, en Estados Unidos o en algún otro país. Me encantó conversar y nos vemos la próxima. De una, muchas gracias. Chao. Un placer.